No hay que confundir, diríamos, ser, entre comillas, diríamos, la palabra no es tolerancia, sino la palabra de ser pacientes ante las injusticias que nosotros hacernos, diríamos, cómplice de los injustos. Nosotros estamos llamados a denunciar y a anunciar. Anunciamos a Jesucristo y denunciamos el pecado, y las injusticias son pecado. Pero sabiendo que la primera injusticia es no darle a Dios lo que le corresponde. Es decir, la primera injusticia la que cometemos nosotros con la soberbia. Porque con la soberbia nosotros queremos ocupar el lugar de Dios. Entonces, cuando yo veo la injusticia en los demás, que generalmente van a ser injusticias humanas, temporales, horizontales, diría, y no me doy cuenta de la injusticia original, que es la injusticia de ocupar el lugar de Dios como causa de todas las injusticias, entonces yo voy a creer que yo puedo resolver las injusticias temporales, horizontales entre las criaturas humanas, sin enfrentar la injusticia contra Dios, que es la soberbia. Y entonces, para que yo sea más eficaz en enfrentar las injusticias temporales, yo primero necesito enfrentar mi soberbia. Y si es que mi soberbia la tengo identificada en la manera en que como se presenta en mi vida personal, entonces yo tengo que hacerme la pregunta. Diríamos, ese celo, por llamarlo de alguna manera, de luchar por la justicia, por ejemplo, de combatir el asesinato de los inocentes en el crimen abominable del aborto. ¿Qué me mueve a eso? ¿Me mueve el amor a Dios o me mueven simplemente motivaciones humanas? Y así con todo tipo de injusticia. La injusticia social, las injusticias en el campo laboral, entre las relaciones interpersonales y de distinto tipo. Entonces, no es que yo para crecer en la humildad y doblegar la soberbia, tengo que ser, diríamos, obsecuente, cómplice con las injusticias humanas. Sería una conclusión, diríamos, errada. Y justamente por eso veíamos hace 2 sábados, cuando hablábamos de si es que necesitamos ser salvados de los pecados, nosotros mencionábamos que el pecado no solo es un asunto, diríamos, moral en el sentido de comportamientos horizontales humanos, sino la moral, como lo entendemos en la iglesia, es una vida sin Cristo, una vida sin el Espíritu Santo, es decir, una vida soberbia, una vida con el espíritu de este mundo, con el espíritu del mal. Entonces, esa pregunta, claro, quien la formula debe de tener más especificaciones y detalles, porque no alcanzo a entender todo lo que está contenido en esa expresión, que puede ser analizada de distintas maneras, pero la respuesta no es que yo, aceptando humillaciones, lo que tengo que aceptar es aceptar un mundo injusto. No, yo cuando acepto las humillaciones es porque descubro que mi orgullo es una viga, mi soberbia es una viga que me impide amar como el Señor ama y desear que el Señor reine, darle a Dios lo que es de Dios. Y de Dios es todo menos el pecado. Entonces, la justicia, la justificación, no es algo que nosotros nos las podamos dar a nosotros mismos, viene de lo alto, viene de Jesucristo. Jesucristo es el justo, que paga por nosotros los culpables, los injustos, los pecadores, los culpables.